¿Cuáles son las operaciones en materia de registro de operaciones? Es decir, ¿en qué caso debemos llevar un registro de las operaciones, ¿no? Que pueden ser plausibles de generar una situación de lavado de activos, ¿no? Operaciones en materia del riesgo operacional son aquellas obras de edificaciones nuevas, ¿no? O para fines de vivienda o comercio que ejecuta directamente a través de terceros, ¿no? Los umbrales son todas aquellas obras a partir de $100.000, ¿no? La compra-venta de lote de terreno, ¿no? Que superen los $30.000, ¿no? Y la compra-venta de unidades inmobiliarias destinadas a vivienda, sea unifamiliar, en edificio multifamiliar, de oficina, de comercio, ¿no? Que superen los $100.000. El reporte de operaciones sospechosas. El reporte de operaciones sospechosas viene a ser esa gestión que hace el sujeto obligado, donde informa a la unidad de inteligencia financiera que ha identificado ciertas operaciones que pudieran ser operaciones relacionadas con lavado de activos o financiamiento del terrorismo, ¿no? En este caso, la empresa está obligada a comunicar a la unidad de inteligencia financiera las operaciones detectadas en el curso de las actividades realizadas, ¿no? Quizá hayan intentado realizar y que según su buen criterio, ¿no?, sean consideradas como sospechosas, sin importar los montos involucrados, ¿no? Y este reporte tiene que hacer máximo las 24 horas de haberse detectado, ¿no? Se considera que una operación es detectada como sospechosa cuando, habiendo identificado previamente una operación como inusual, luego del análisis que hace el oficial de cumplimiento, ¿no?, llega a la conclusión de que esa operación inusual, ¿no?, sale todos los parámetros de normalidad del perfil del cliente y pudiera estar considerada como una operación de lavado de activos, ¿no? O que no tenga los fundamentos necesarios para demostrar que es una operación lícita, ¿no? Los oficiales de cumplimiento, ¿no?, en representación de la empresa, ¿no?, debe calificar como inusual o sospechosa, así como por el motivo por el cual una operación inusual no es calificada como sospechosa. Es decir, en los casos en que, habiendo analizado una operación inusual, el oficial de cumplimiento determine que esta operación no es sospechosa, tiene que sustentar cuál fue el criterio que utilizó para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Las comunicaciones de operaciones sospechosas entre el oficial de cumplimiento y la unidad de inteligencia financiera, ¿no?, son confidenciales y de carácter privado. ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Tenemos ya definido un modelo de gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos implementado un sistema de prevención y la pregunta es, ¿y si no implementamos esto adecuadamente o lo implementamos mal? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? A nivel del riesgo legal, porque habíamos identificado 4 riesgos, ¿no? El legal, el reputacional, el riesgo de contagio y el riesgo operacional. A nivel de riesgo legal, tenemos multas o sanciones del órgano regulador o procesos judiciales en el cual pueden estar involucrados las empresas constructoras e inmobiliarias. A nivel del riesgo reputacional, hay pérdidas potenciales de clientes que no quieren trabajar con empresas vinculadas o asociadas con situaciones de lavado de activos, ¿no? Y obviamente cancelaciones de contratos, ¿no?, de ejecución de obras, ¿no? Hay pérdida de recursos humanos, ¿no?, clave, trabajadores que no quieren trabajar en estas empresas, ¿no? Y aumento del costo material es porque los proveedores dicen, ok, si te voy a atender y tú eres una empresa que de una manera estás en una situación de identificación o tu accionar ha sido muy claro, ¿no?, el proveer bienes y servicios se encarece, ¿no? Y en el caso del riesgo de contagio, es decir, que una empresa del grupo pueda contagiar a los demás, hay pérdida financiera porque una empresa del grupo sea vinculada a operaciones de lavado de activos y financiamiento, ¿no? En el caso de riesgo operacional, hay restricciones de fuente de financiamiento, ¿no? Los bancos pueden cerrar cuentas, ¿no?, o no otorgar crédito. ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Es decir, cuáles son las sanciones que en este caso el órgano regulador de la superintendencia establece, ¿no?, cuando no aplicamos adecuadamente nuestro sistema de prevención, ¿no? De acuerdo a la resolución 8930 del año 2012, ¿no?, hay 3 tipos de sanciones: leves, graves y muy graves, ¿no? Sanciones vinculadas a infracciones leves, graves y muy graves. Y estas tienen que ver qué tipo de personalidad es, si es persona natural o de persona jurídica.
Por ejemplo, en el caso de infracciones leves, ¿no? Y para las personas naturales, ¿no? Hay una amonestación o multa no menor a media UIT ni mayor a 3 UIT. En el caso de las personas jurídicas, esta sanción puede no ser inferior a media UIT ni mayor a 10 UIT. Si la infracción es grave, en el caso de personas naturales, la multa no puede superar las 6 UIT. Y en el caso de la persona jurídica, la multa va de 2 hasta 20 UIT. Si la infracción es muy grave, ¿no? En el caso de la persona jurídica, la multa puede ir desde 4 UIT hasta 15 UIT. Y tratándose de personas jurídicas, la multa puede ir de 7 hasta 100 unidades impositivas tributarias, ¿no? Ahora, ¿cómo está comprendido el Manual de Prevención y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos? Es decir, ese documento, ¿no? Con que la organización, de alguna manera, traduce e implementa su sistema de prevención, ¿no? Donde compila su modelo de gestión de riesgo de lavado de activos, sus procedimientos, sus normas, ¿no? Su monitoreo, ¿no? Este documento tiene que ser aprobado por el directorio o el órgano respectivo en la organización, ¿no? Y tiene que estar permanentemente actualizado, ¿no? Tiene que contener un capítulo donde se describa toda la legislación nacional aplicable en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Tiene que explicar cómo funciona el sistema de prevención, cuáles son las políticas de prevención que tiene implementada la organización, ¿no? Cuáles son los mecanismos de prevención, ¿no? Cuáles son los procedimientos de registro de operaciones y la comunicación de operaciones sospechosas, ¿no? Quiénes son los colaboradores del sistema, ¿no? Y cuáles son las señales de alerta que tiene que identificar en el contexto del negocio, ¿no? Ahora hablemos del oficial de cumplimiento, ¿no? Que es un cargo importantísimo en los sujetos obligados, ¿no? El oficial de cumplimiento es la persona que de alguna manera vela por la adecuada implementación y buen funcionamiento del sistema de prevención y lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Es el directorio y el gerente general las instancias responsables de designar un oficial de cumplimiento, ¿no? Esta persona designada por el sujeto obligado responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención, ¿no? Solo puede serlo de un sujeto obligado a la vez, salvo que se trate de un oficial de cumplimiento corporativo, es decir, un oficial de cumplimiento de una empresa no lo puede ser de otra empresa, tampoco constructor inmobiliario, salvo que sea de un conglomerado corporativo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una persona que tenga rango de gerente o cargo equivalente, ¿no? Puede dedicar sus actividades no en exclusividad, ¿no? En los casos que el sujeto obligado por el tamaño de su organización, complejidad y volumen, ¿no? Considera que no se justifique designar a un oficial de cumplimiento de gestión exclusiva, ¿no? Y por otro lado, si la unidad de inteligencia financiera determina que la gestión del oficial de cumplimiento, la dedicación no exclusiva, es decir, a tiempo parcial, no permite una adecuada gestión del riesgo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Instruye al sujeto obligado a que designe uno a tiempo completo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener esta persona, el oficial de cumplimiento, para poder ejercer este cargo importantísimo? Por un lado, tiene que tener experiencia en las actividades propias del sujeto, es decir, tiene que conocer el negocio. Si es una constructora, tiene que saber la dinámica, cómo funciona un negocio de construcción o un negocio inmobiliario, ¿no? No puede haber sido una persona condenada por delito doloso, ¿no? Tampoco puede ser una persona destituida de un cargo público, ¿no? No tiene que tener deudas vencidas al sistema financiero, ¿no? No puede haber sido declarado en quiebra, ¿no? Y no ser ni el auditor interno del sujeto obligado durante los últimos 6 meses, ¿no? Y debe tener un vínculo contractual directo con el sujeto obligado, que es una persona contratada directamente por la organización, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones del sujeto obligado? Es ser interlocutor entre el sujeto obligado y el órgano regulador, proponer las estrategias del sujeto obligado para prevenir y gestionar, ¿no? Vigilar la adecuada implementación del sistema de prevención, ¿no? Implementar y evaluar la aplicación de las políticas y procedimientos, ¿no? Verificar la lista que contribuyen a la prevención del lavado de activos y llevar registro de operaciones inusuales, ¿no? Analizar las operaciones inusuales, reportar las operaciones sospechosas, ¿no? Es decir, toda una serie de actividades relacionadas con la gestión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de prevención?
que tenemos identificados para poder prevenir este delito en la organización, ¿no? Primero, conozcamos el perfil del lavador, ¿no? El lavador es una persona que asume el perfil de cliente normal, es decir, tiene la capacidad de desenvolverse e interactuar como si fuera un cliente normal, ¿no? Y es un profesional diseñado para diseñar estrategias de lavar dinero, ¿no? Es una persona capacitada, es un profesional, puede ser un abogado, un economista, ¿no? Que conozca de mecanismos, de normas, ¿no? De la manera como puede generar transacciones, de cómo puede vulnerar sistemas financieros, ¿no? De cómo internacionalizar las actividades de lavado de activos, ¿no? Una persona que aprovecha a sectores, instituciones, los productos y servicios, identifica debilidades en los procedimientos para poder, por ese lado, incursionar, ¿no? Y busca personas o empresas con problemas financieros, ¿no? Mientras que un mecanismo de lavado de activos, ¿no? Es una empresa comercial o financiera que facilita el lavado, a sabiendas o no a sabiendas, ¿no? A sabiendas porque es parte de la organización criminal y no a sabiendas porque tiene un débil sistema de control y es utilizada por las organizaciones criminales para poder realizar estos procesos de lavado de activos, ¿no? Entre los tipos de mecanismos de lavado de activos tenemos corredores de bolsas, casas de cambio, bancos, compañías de seguros, prestamistas, compañías financieras, ¿no? Remesadoras, casinos, agencias de viaje, dealers, ¿no? De automóviles, venta de joyas, ¿no? Ahora veamos las tipologías, es decir, cuáles son aquellas formas, ¿no? Que utilizan los lavadores para poder desarrollar el proceso de lavado de activos, ¿no? Y de financiamiento del terrorismo. Por un lado tenemos las empresas despachadas, ¿no? Y otro lado tenemos las tipologías, las modalidades, ¿no? ¿Cuáles son aquellas tipologías asociadas al uso indebido de personas y estructuras jurídicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las compañías de papel, fachadas y pantallas, ¿no? Las primeras se caracterizan por estar constituidas legalmente, conocen de la existencia física, pero no cumplen la obligación para la cual se constituyeron, ¿no? Las señales de alerta son compañías cuya ubicación donde operan son atípicos, paraísos fiscales. Se identifican varias entidades cuyas oficinas se encuentran en la misma dirección, ¿no? Los teléfonos de contacto siempre están ocupados, nunca contestan, ¿no? Son compañías recientemente constituidas, ¿no? Certifican ingresos inexistentes, ¿no? Crecimientos inusitados e exponenciales, ¿no? Las señales de alerta, estructuras de propiedad y control que no guardan relación con el tipo de negocio. No existe una justificación razonable por la creación de estructuras complejas, ¿no? Personas jurídicas de diferente tipo integran las diferentes capas de esta estructura, ¿no? Cambios en los nombres de las personas jurídicas o sociedades, ¿no? Fusiones, absorciones, ¿no? O sociedades que de alguna manera integran la estructura, están constituidas o incorporadas en jurisdicciones de alto riesgo, ¿no? En el sector inmobiliario hay, por ejemplo, agentes inmobiliarios que tienen facultades para ejercer toda clase de operaciones sobre propiedades inmuebles o fincas, raíces, ¿no? Tipología que hace referencia al ingreso de divisas de origen ilícito, ¿no? Recursos son centralizados en una persona natural de origen extranjero, quien es el único socio inmobiliario, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alerta inmobiliarias que presentan como principal fuente de ingresos las transferencias internacionales, incremento injustificado en las cuentas bancarias, personas naturales relacionadas con el sector inmobiliario que reciben altas sumas de dinero, ¿no? Socios o miembros de juntas directivas que aparecen con registro de listas OFAC, Interpol, personas jurídicas que cambian de razón social sin razón aparente, sociedades que son recientemente constituidas, ¿no? Sociedades extinguidas o absorbidas, ¿no? En fin, si somos un sujeto obligado y no hemos implementado un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estamos incurriendo en una grave infracción. Finalmente queda agradecer la participación en este curso virtual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el sector constructor e inmobiliario, ¿no? Deseando que los conocimientos impartidos, los conceptos hayan sido interiorizados, ¿no? Y puedan ser aplicados eficientemente en sus organizaciones, ¿no? Muchas gracias.